Debería haber sido solo un viaje por la costa mediterránea para despejar nuestras mentes antes de que llegara el bebé. Siempre había soñado con recorrer los pueblos blancos de Andalucía, y a mis 8 meses de embarazo, parecía nuestra última oportunidad antes de que nuestras vidas cambiaran para siempre. Miguel había estado distante las últimas semanas. Le atribuía su comportamiento a los nervios de convertirse en padre primerizo. Habíamos estado juntos desde la universidad en Barcelona, donde nos conocimos estudiando arquitectura. 5 años de relación que parecían perfectos hasta hace unos meses, cuando comencé a notar pequeños cambios en su actitud hacia mí, hacia nosotros. Era mediodía cuando paramos en una gasolinera abandonada cerca de Cabo de Gata. El sol caía implacable sobre el paisaje desértico y apenas se veía un alma en kilómetros a la redonda. La vieja estación parecía salida de una película de los años 70, con carteles descoloridos y surtidores oxidados. ¿Estás seguro de que este sitio funciona?, pregunté mientras observaba el edificio decrépito con sus ventanas cubiertas de polvo. Miguel se rió y me acarició el pelo. Tranquila, cariño. Solo voy a ver si hay alguien. Necesitamos agua y estirar las piernas. Me bajé del coche con dificultad. Mi vientre abultado hacía que cualquier movimiento fuera un desafío. El calor era sofocante, y el aire olía a tierra seca y gasolina vieja. Mientras Miguel caminaba hacia la parte trasera del edificio, me quedé mirando el horizonte, donde las montañas áridas se fundían con un cielo azul intenso. De repente, el sonido del motor me sobresaltó. Me giré confundida y vi nuestro Seat Ibiza azul retrocediendo rápidamente. Avancé torpemente, agitando los brazos, gritando su nombre con desesperación. Miguel bajó la ventanilla y, con una sonrisa que nunca olvidaré, me gritó: «A ver si llegas antes que yo, jaja». Y se fue. Así de simple. Mi corazón se hundió hasta un lugar que no sabía que existía. Me quedé allí, sola, con mi bebé moviéndose inquieto en mi interior, abandonada en medio de la nada. Los primeros minutos fueron de incredulidad. Seguramente era una broma pesada. Miguel volvería en cualquier momento, arrepentido por haberme asustado. Pero los minutos se convirtieron en una hora, y la realidad comenzó a sentarse como el polvo del desierto. No iba a volver. Entré en la gasolinera buscando ayuda, algún teléfono, cualquier cosa. El interior estaba tan abandonado como parecía desde fuera. Estanterías vacías, un mostrador cubierto de polvo y telarañas en cada esquina. Ni rastro de civilización reciente. Revisé mi bolso. Tenía mi móvil, pero no había cobertura en aquella zona remota, y la batería estaba casi agotada. Una botella de agua a medias, una barrita de cereales, mis documentos y poco más. Miguel se había llevado todo lo demás en el coche, la maleta con mi ropa, nuestra comida para el viaje, incluso mis medicamentos para el embarazo. Mientras el sol comenzaba a descender, la magnitud de mi situación me golpeó como una ola. No solo estaba abandonada, estaba en peligro. Embarazada de 8 meses, sin agua suficiente, sin comida, sin forma de comunicarme, y con la noche acercándose en una zona donde las temperaturas podían bajar drásticamente. Me senté en un bordillo junto a la gasolinera y lloré hasta quedarme sin lágrimas. Traté de entender qué había pasado, qué había hecho mal. ¿Habían sido mis cambios de humor durante el embarazo? ¿El miedo a la responsabilidad? ¿O simplemente Miguel nunca había sido quien yo creía que era? Recordé las pequeñas señales que había ignorado. Sus frecuentes viajes de trabajo que se alargaban sin explicación. Las llamadas que atendía en otra habitación. Su insistencia en que no necesitábamos casarnos todavía. La expresión de pánico cuando le mostré la ecografía donde se veía claramente a nuestra hija. Nuestra hija. Acaricié mi vientre y sentí una patada en respuesta, como si ella supiera que ahora solo nos teníamos la una a la otra. Te prometo que saldremos de esta, le susurré. A lo lejos, en la carretera desierta, vi una nube de polvo que se acercaba. Por un segundo, mi corazón saltó pensando que era Miguel regresando. Pero a medida que el vehículo se acercaba, vi que era un camión viejo y destartalado, nada parecido a nuestro coche. Dudé. ¿Debía pedir ayuda a un desconocido en medio de la nada? Mi instinto de supervivencia venció al miedo. Me puse de pie y comencé a agitar los brazos.
El camión redujo la velocidad y se detuvo frente a mí. El conductor, un hombre mayor con la piel curtida por el sol y un sombrero gastado, me miró con preocupación. ¿Qué hace una mujer embarazada sola aquí?, preguntó en un acento andaluz cerrado. Las palabras se atascaron en mi garganta. ¿Cómo explicarle a un desconocido que el padre de mi hija me había abandonado como quien deja un paquete no deseado en medio del desierto? Mi marido. Comencé, pero las lágrimas volvieron, traicionándome. El hombre, que se presentó como Antonio, no necesitó más explicaciones. Con una amabilidad que solo se encuentra en los pueblos pequeños, me ofreció llevarme hasta el siguiente poblado, un lugar llamado Los Escullos, donde habría cobertura telefónica y podría contactar con mi familia. Durante el trayecto en su viejo camión, con el aire caliente entrando por las ventanas abiertas, me preguntó por mi familia. Les había dicho que iríamos a Andalucía, pero no mi itinerario exacto. Nadie sabría dónde buscarme. Mientras veía pasar el paisaje árido, tuve mi último recuerdo de Miguel, su sonrisa cruel al abandonarme. Una sonrisa que había reemplazado años de risas compartidas, de promesas susurradas, de planes para un futuro que ahora se desvanecía como un espejismo en el desierto andaluz. Antonio me dejó en el único hostal de Los Escullos, un edificio encalado con macetas de geranios colgando de las ventanas. La dueña, Dolores, una mujer de unos 60 años con el pelo recogido en un moño y ojos que habían visto demasiado, me acogió sin hacer preguntas cuando Antonio le explicó que me había encontrado sola en la gasolinera abandonada de la carretera. «Quédate el tiempo que necesites, hija», me dijo, mostrándome una habitación sencilla pero limpia. Intenté llamar a mis padres en Valencia usando el teléfono del hostal, pero no contestaban. Probé con mi hermana Carmen, pero solo conseguí su contestador. Estaba demasiado avergonzada para dejar un mensaje explicando mi situación. ¿Cómo confesar que el hombre que había presentado a toda mi familia como el amor de mi vida me había abandonado a mi suerte? Esa noche, tendida en la cama estrecha, sentí los primeros dolores. No eran contracciones, o al menos eso creía, pero mi cuerpo protestaba por el estrés de las últimas horas. Afuera, el viento del Mediterráneo golpeaba contra las persianas, y el sonido rítmico de las olas llegaba desde la playa cercana. Me envolví en una manta que olía a lavanda y sal marina. Pensé en Miguel, en cómo habíamos planeado este viaje durante meses. Nuestra última aventura, antes de convertirnos en padres. Recordé su entusiasmo fingido, ahora tan obvio, cuando visitamos tiendas de bebés en Barcelona para comprar la cuna y la ropita. Su incomodidad cuando mis amigas organizaron un baby shower sorpresa, donde todas querían tocar mi barriga mientras él se mantenía en una esquina, bebiendo cerveza tras cerveza. Me preguntaba si había sido su plan desde el principio, o si la decisión de abandonarme había surgido de repente, un impulso nacido del pánico. Había estado conduciendo horas buscando el lugar perfecto, lo suficientemente remoto para asegurarse de que no podría seguirlo fácilmente. El dolor en mi vientre se intensificó. Me incorporé alarmada, respirando profundamente como nos habían enseñado en las clases de preparación al parto a las que Miguel nunca quiso acompañarme. Todavía faltan semanas, me repetía a mí misma, esto no puede estar pasando ahora. Pasé la noche entre duermevela, contando las horas con los sonidos del pueblo, los pescadores saliendo antes del amanecer, el canto de un gallo a lo lejos, las primeras conversaciones en la calle. Por la mañana, Dolores me trajo un desayuno simple pero reconfortante. Pan tostado con aceite de oliva y tomate, café con leche y una naranja de su huerto. Se sentó a mi lado mientras picoteaba la comida sin apetito. No quiero entrometerme, pero estás muy pálida. ¿Has dormido algo? ¿El bebé está bien? Asentí débilmente, pero las lágrimas volvieron a traicionarme. Le conté todo. Como Miguel y yo habíamos estado juntos desde la universidad, como habíamos planeado este viaje, como me había dejado en aquella gasolinera abandonada sin mirar atrás. Dolores escuchó sin interrumpir, sus ojos oscuros fijos en los míos. Cuando terminé, tomó mis manos entre las suyas. Mi niña, he visto muchas cosas en esta vida. Hombres que vuelven del mar después de meses para encontrar un hijo que no habían dejado. Mujeres que esperan años a maridos que nunca regresan. Pero lo que te ha hecho ese hombre. Sacudió la cabeza, indignada. No hay justificación. Ni una.
Sus palabras, aunque duras, trajeron un extraño consuelo. Por primera vez desde que vi el coche de Miguel alejarse, sentí que no había sido mi culpa. Que no había nada que pudiera haber hecho diferente para evitarlo. Vamos a conseguirte un médico, dijo Dolores. El embarazo no es cosa de broma, y con este susto. Se levantó decidida. Mi sobrino Javier es médico en Almería. Lo llamaré. Mientras Dolores hablaba por teléfono en la habitación contigua, intenté contactar de nuevo con mi familia. Esta vez, mi padre respondió al segundo tono. ¿Papá? Mi voz sonaba pequeña, infantil. ¿Lucía? ¿Qué pasa, hija? ¿Estás bien? ¿El viaje va bien? Las palabras se atascaron en mi garganta. ¿Cómo decirle que su yerno perfecto, el arquitecto prometedor con quien siempre hablaba de fútbol, me había abandonado como a un perro en la carretera? No, no estoy bien, papá. Y todo salió en una cascada de palabras entrecortadas por sollozos. Le di la dirección del hostal y me prometió que él y mi madre saldrían inmediatamente hacia Andalucía. El viaje desde Valencia les llevaría al menos 6 horas. Mientras esperaba, el sobrino de Dolores llegó al hostal. Javier era un hombre joven, con gafas y una sonrisa amable. Me examinó con profesionalidad y concluyó que no estaba en trabajo de parto, pero necesitaba reposo y vigilancia. El estrés puede provocar un parto prematuro, me explicó. Tienes que mantener la calma por el bien del bebé. Mantener la calma. Como si fuera posible después de lo que había vivido. Como si pudiera borrar la imagen de Miguel alejándose, o silenciar las preguntas que me atormentaban. ¿Dónde estaba ahora? ¿Pensaba en mí, en nosotras? ¿Se había arrepentido, aunque fuera por un instante? La tarde transcurrió lentamente. Dolores insistió en que me mudara a su casa, más espaciosa que la habitación del hostal. Vivía en una casa tradicional andaluza, con un patio interior lleno de plantas y una fuente pequeña donde el agua cantaba suavemente. Era de mis padres, me explicó mientras me mostraba la habitación de invitados. Y de mis abuelos antes que ellos. Aquí he visto nacer y morir a todos los que he amado. Me senté en la cama cubierta con un edredón de parches coloridos. En la mesita de noche había una fotografía en blanco y negro, una mujer joven, con un bebé en brazos, junto a un hombre con uniforme militar. Mi madre y mi padre, dijo Dolores, siguiendo mi mirada. Él tuvo que irse a la guerra. Nunca volvió. No supe qué decir. Mi tragedia personal parecía pequeña comparada con la suya. No te compares, niña, dijo ella, como si leyera mis pensamientos. Cada dolor es único, pero ninguno nos define para siempre. Esa noche, tumbada en la cama de invitados de Dolores, escuchando los grillos y el susurro de las hojas de palmera en el patio, sentí a mi bebé moverse con fuerza. Puse mi mano sobre mi vientre abultado. Somos tú y yo ahora, pequeña, susurré. Y quizás eso sea suficiente. Afuera, el cielo estrellado de Andalucía brillaba con una intensidad que nunca había visto en la ciudad. En ese momento, bajo aquel manto de estrellas, supe que sobreviviríamos a esta noche en la tierra, a este abandono, a esta traición. Y que tal vez, solo tal vez, algún día entendería por qué había sucedido todo esto. Mis padres llegaron al amanecer, con los rostros marcados por la preocupación y el cansancio del viaje nocturno desde Valencia. Mi madre corrió hacia mí, abrazándome con fuerza, mientras mi padre se quedaba atrás, como si no supiera qué hacer con su rabia contenida. ¿Cómo ha podido hacerte esto?, repetía mi madre entre lágrimas. ¿Cómo ha podido abandonarte así? No tenía respuestas. Solo hechos. Miguel se había ido. Me había dejado sola. Y ahora debía decidir qué hacer con los pedazos de mi vida que quedaban. Dolores preparó un desayuno abundante: tortilla española, pan recién horneado, aceitunas, queso fresco y café. Mi padre, siempre pragmático, sacó un cuaderno y comenzó a hacer listas: contactar con la policía, conseguir mis cosas del apartamento en Barcelona, cancelar cuentas conjuntas. Deberíamos volver a Valencia, dijo mi madre. Tu abuela tiene espacio de sobra en su casa. Podrías quedarte allí hasta que nazca la niña.
La idea de volver a mi ciudad natal, de convertirme en otra estadística, la hija que regresa a casa de sus padres tras el fracaso de su relación, me provocó un nudo en el estómago. Pero, ¿qué alternativa tenía? Dolores, que había estado escuchando en silencio, intervino. Quizás. Lucía preferiría quedarse aquí un tiempo, dijo con suavidad. Almería tiene buenos hospitales, y necesita tranquilidad ahora mismo. El viaje a Valencia puede esperar. Mi madre comenzó a protestar, pero algo en mi expresión debió detenerla. Tal vez vio lo que yo misma apenas comenzaba a entender: necesitaba distancia. No solo de Miguel, sino de toda la vida que había construido basada en una mentira. Después del desayuno, mi padre insistió en visitar la gasolinera abandonada donde Miguel me había dejado. Quería tomar fotos, recopilar evidencia para una posible denuncia. El hombre que siempre había resuelto mis problemas necesitaba hacer algo tangible, algo que pudiera arreglar. Condujimos por la carretera serpenteante que bordeaba la costa. El paisaje era de una belleza salvaje: acantilados abruptos, calas escondidas, el azul intenso del Mediterráneo que se fundía con el cielo. En otro momento, en otra vida, me habría maravillado ante tanta belleza natural. La gasolinera parecía aún más desolada a plena luz del día. Mi padre tomó fotos con su móvil, murmurando sobre negligencia y abandono, mientras mi madre permanecía en el coche, negándose a ver el lugar donde su yerno había mostrado su verdadera cara. Estaba a punto de volver al coche cuando lo vi: un hombre joven con una cámara profesional, tomando fotos de la gasolinera desde diferentes ángulos. Vestía ropa informal, vaqueros desgastados, camiseta blanca, gorra para protegerse del sol, y parecía totalmente absorto en su trabajo. Parece que no somos los únicos interesados en este lugar, comentó mi padre, siguiendo mi mirada. El fotógrafo nos notó entonces. Se acercó con una sonrisa amable, la cámara colgando de su cuello. Buenos días, saludó. ¿Son los dueños del lugar? Estoy haciendo un proyecto fotográfico sobre lugares abandonados en Andalucía. Mi padre negó con la cabeza. No, solo estamos documentando el lugar por razones personales. Algo en mi expresión debió despertar la curiosidad del fotógrafo, porque me miró más detenidamente, frunciendo el ceño. Disculpa, pero, ¿nos conocemos? Tu cara me resulta familiar. Negué, confundida. Estaba segura de no haberlo visto nunca. Espera, ya sé, dijo chasqueando los dedos. Estás en las noticias. La mujer embarazada abandonada en la gasolinera. Han difundido tu foto esta mañana. Mi padre y yo intercambiamos miradas de perplejidad. ¿Mi foto? ¿En las noticias? El fotógrafo, que se presentó como Mateo, nos mostró la pantalla de su móvil. Allí estaba yo, en la puerta del Hostal de los Escullos, con mi vientre prominente y expresión devastada. El titular decía: abandonada en estado avanzado de gestación, la crueldad que conmociona a España. Mi primer instinto fue de horror. Mi vida privada, mi humillación, expuesta para que todo el país la viera. Pero Mateo me explicó rápidamente que había sido Antonio, el camionero que me recogió, quien había contado mi historia a un periódico local. De ahí había saltado a los medios nacionales. Es una historia que toca fibras sensibles, explicó Mateo. El abandono, la vulnerabilidad, la crueldad. Se detuvo, avergonzado. Lo siento, debe ser terrible para ti ver tu vida convertida en un titular. Lo era, pero también había algo liberador en ello. Ya no tenía que explicar lo inexplicable. Ya no tenía que defender lo indefendible. La historia estaba ahí fuera, cruda y real. ¿Has venido expresamente a fotografiar la gasolinera por mi historia?, pregunté, entre curiosa e incómoda. Mateo negó. Estaba en la zona por mi proyecto sobre lugares abandonados. Cuando vi las noticias esta mañana y reconocí el lugar, pensé que sería, no sé, importante documentarlo de alguna manera. Había algo en su honestidad, en la forma en que sostenía la cámara como quien sostiene algo sagrado, que me hizo confiar en él instantáneamente. Si quieres, continuó Mateo, dubitativo, podría ayudarte a contar tu historia. No como un titular sensacionalista, sino como algo real.
Algo que podría ayudar a otras mujeres en situaciones similares. Mi padre se tensó visiblemente. Mi hija no necesita más exposición mediática. Necesita paz y privacidad. Pero yo no estaba tan segura. Desde que Miguel me había abandonado, me sentía invisible, borrada. Como si mi existencia solo importara en relación a él, a su traición. Quizás contar mi historia a mi manera podría devolverme algo de poder. ¿Qué tenías en mente?, pregunté, ignorando la mirada de advertencia de mi padre. Mateo me explicó que trabajaba como fotógrafo independiente para varios medios y que podría hacer un reportaje fotográfico con mi testimonio. No sensacionalista, sino honesto. Un retrato de la resiliencia, no solo del abandono. Piénsalo, dijo, entregándome una tarjeta con su número. No hay prisa. De vuelta en casa de Dolores, encontramos más sorpresas. Varias mujeres del pueblo habían dejado ropa de bebé, comida casera y hasta una cuna antigua que una de ellas tenía guardada en el desván. La historia había corrido como la pólvora, y la respuesta había sido inmediata. Así somos aquí, explicó Dolores con sencillez. Nos ayudamos. Esa noche, después de que mis padres se retiraran a la habitación que Dolores les había preparado, me senté en el patio a escuchar el rumor del agua y contemplar las estrellas. Saqué la tarjeta de Mateo y la miré largo rato. ¿Quería compartir mi historia? ¿Quería exponer mi dolor, mi vergüenza, mi rabia? La idea me aterrorizaba y me atraía a partes iguales. Entonces lo sentí. Una contracción fuerte que me cortó la respiración. Luego otra. Y otra más. Dolores, grité, presa del pánico. El bebé. Creo que ya viene. Todo fue un torbellino después. Mi madre saliendo en camisón, mi padre arrancando el coche, Dolores al teléfono con su sobrino médico. El hospital de Almería quedaba a media hora, pero con cada contracción el tiempo parecía estirarse interminablemente. En medio del caos, mientras me ayudaban a subir al coche, recordé la tarjeta de Mateo que había dejado sobre la mesa del patio. Por un impulso inexplicable, la cogí y la guardé en el bolsillo de mi vestido. Camino al hospital, entre respiraciones entrecortadas y contracciones cada vez más frecuentes, tomé una decisión. Contaría mi historia. No por venganza hacia Miguel, ni por lástima hacia mí misma. La contaría porque era mía. Porque merecía ser contada. Y porque quizás, solo quizás, ayudaría a otra mujer a reconocer las señales que yo ignoré, a valorarse lo suficiente como para no aceptar menos de lo que merecía. Mi hija nació a las 4 de la madrugada en el Hospital Torre Cárdenas de Almería. 7 horas de parto, 3 semanas antes de lo previsto. Los médicos dijeron que el estrés probablemente había adelantado el nacimiento, pero que la niña estaba perfectamente sana, 2,8 kilos de vida que. Lloraba con fuerza, aferrándose a este mundo como si tuviera algo que demostrar. La llamé Esperanza. No por original, sino por necesaria. Mientras sostenía a mi hija por primera vez, con su piel arrugada y su pelo oscuro pegado a la cabecita, sentí un amor tan intenso que casi dolía. Y junto a ese amor, una determinación feroz. Esta pequeña criatura dependía completamente de mí. No podía permitirme el lujo de venirme abajo. Es preciosa, susurró mi madre, con lágrimas en los ojos. Se parece a ti cuando naciste. Mi padre, normalmente tan pragmático y contenido, lloraba sin disimulo a los pies de la cama. Dolores, que había insistido en acompañarnos a pesar de la hora, sonreía desde la puerta de la habitación. Bienvenida al mundo, pequeña guerrera, dijo con su acento andaluz marcado. Los primeros días transcurrieron en una nebulosa de agotamiento, lactancia y visitas del personal médico. Apenas pensaba en Miguel. Toda mi atención estaba centrada en Esperanza, en aprender a interpretar sus llantos, en maravillarme ante cada uno de sus gestos. Fue al 4.º día, mientras veía distraídamente la televisión en la habitación del hospital, cuando me encontré de frente con mi propia historia. Un programa de actualidad estaba comentando el caso de la embarazada abandonada, como lo llamaban. Mostraban fotos mías tomadas frente al Hostal de los Escullos, imágenes de la gasolinera, e incluso una foto antigua de Miguel y yo en Barcelona, extraída de mis redes sociales.
Las autoridades buscan a Miguel Serrano, de 29 años, arquitecto barcelonés, por presunto delito de abandono, explicaba la presentadora con gesto grave. Las redes sociales se han volcado con Lucía Martínez, la joven valenciana abandonada en una gasolinera de Almería a punto de dar a luz. Mi móvil, que había permanecido mayormente en silencio desde el incidente, comenzó a sonar sin parar. Antiguos compañeros de universidad, amigos de Valencia, incluso conocidos lejanos que hacía años que no veía. Todos querían saber si estaba bien, ofrecerme su apoyo, expresar su indignación. Descubrí que se había creado un hashtag, #Justicia para Lucía. Miles de mujeres compartían sus propias historias de abandono, de traición, de maternidad en solitario. Mi historia parecía haber tocado una fibra sensible en la sociedad española, despertando conversaciones sobre la responsabilidad paternal, el machismo y el apoyo a madres solteras. Deberías apagar eso, aconsejó la enfermera que entró a controlar mis constantes, señalando la televisión. No es bueno alterarse ahora. Pero no pude. Era como ver un accidente de tráfico, horroroso pero hipnótico. ¿Cómo había pasado de ser una arquitecta anónima a un símbolo nacional en cuestión de días? Esa tarde recibí una visita inesperada. Mateo, el fotógrafo, apareció en la puerta de mi habitación con un ramo de girasoles y una expresión dubitativa. Espero no estar molestando, dijo. Me enteré de que habías dado a luz y quería felicitarte. Le invité a pasar. Esperanza dormía plácidamente en su cunita hospitalaria, y mis padres habían ido al apartamento de Dolores a descansar un poco. ¿Cómo te enteraste?, pregunté, genuinamente curiosa. Mateo se ruborizó ligeramente. Todo el mundo habla de ello en los escullos. Y bueno, he estado siguiendo tu historia en los medios. Me contó que algunas cadenas de televisión le habían contactado para comprar sus fotos de la gasolinera, pero que había rechazado sus ofertas. No quería contribuir al circo mediático, explicó. Creo que tu historia merece ser contada con dignidad, no como un espectáculo. Su honestidad me conmovió. En un mundo donde mi intimidad se había convertido en mercancía, su respeto era un bálsamo. ¿Sigues interesada en contar tu historia?, preguntó. A tu manera, en tus términos. Lo estaba. Más que nunca. No solo para exponer la crueldad de Miguel, sino para conectar con todas esas mujeres que se habían sentido identificadas con mi situación. Para convertir mi dolor en algo útil. Comenzamos esa misma tarde. Mateo grabó nuestra conversación mientras le contaba todo, cómo había conocido a Miguel en la universidad, los 5 años juntos, las pequeñas señales de alarma que ignoré, el viaje a Andalucía, el abandono, los días posteriores. ¿Qué sentiste exactamente cuando viste alejarse el coche?, preguntó Mateo. Nadie me había hecho esa pregunta directamente. Todos asumían mi dolor, mi miedo, pero nadie había indagado en el momento exacto de la traición. Incredulidad, respondí tras un momento de reflexión. Luego confusión. Y después, una sensación de vacío. Como si de repente el mundo entero hubiera cambiado de color y ya nada fuera reconocible. Hablamos durante horas. De mis miedos sobre la maternidad en solitario. De mi rabia hacia Miguel. De mi gratitud hacia Dolores, Antonio, y todos los desconocidos que me habían tendido una mano. Cuando Esperanza se despertó hambrienta, Mateo siguió grabando con mi permiso. Quería capturar la realidad completa, no solo el drama. Hay algo poderoso en ver a una madre alimentando a su hija, comentó mientras yo amamantaba a Esperanza. Especialmente después de todo lo que has pasado. Es como un acto de resistencia. Su reportaje se publicó una semana después, primero en un periódico digital y luego, ante la avalancha de lectores, en varios medios nacionales. Era un texto honesto, acompañado de fotografías que mostraban tanto mi vulnerabilidad como mi fortaleza. La gasolinera abandonada. Yo con Esperanza en brazos. El pueblo de los escullos. Dolores en su patio lleno de flores. La respuesta fue inmediata y abrumadora. Mi bandeja de entrada se llenó de mensajes de apoyo, ofertas de ayuda, historias similares. Asociaciones de madres solteras me contactaron para que compartiera mi experiencia. Un bufete de abogados de Madrid se ofreció a llevar mi caso pro bono.
Entre todos esos mensajes, encontré uno que hizo que mi corazón se detuviera por un instante. Era de Claudia, la hermana menor de Miguel. Acabo de ver tu entrevista. No tenía idea de lo que había hecho mi hermano. Estoy horrorizada y avergonzada. Por favor, dime si hay algo que pueda hacer. Quiero conocer a mi sobrina. La última vez que había visto a Claudia fue en Navidad, en casa de los padres de Miguel en Barcelona. Me había regalado un conjunto para el bebé que aún no había nacido, y habíamos bromeado sobre cómo sería tía por primera vez. Ahora todo aquello parecía pertenecer a otra vida. Le respondí con cautela, agradeciéndole su mensaje pero sin comprometerme a nada. Necesitaba tiempo para procesar qué tipo de relación quería que Esperanza tuviera con la familia de Miguel. Mientras tanto, la policía seguía buscando a Miguel. Según las noticias, había sido visto por última vez en Portugal, donde aparentemente tenía un amigo. Las autoridades creían que podría estar intentando llegar a Sudamérica. Una tarde, mientras revisaba los comentarios del reportaje de Mateo, encontré uno que me heló la sangre. Todo esto es una exageración. Probablemente ella lo presionó para tener un bebé que él no quería. Los hombres también tenemos derecho a elegir. Me quedé mirando fijamente la pantalla. ¿Era eso lo que pensaba Miguel? ¿Que abandonarme había sido su forma de elegir? ¿Que yo le había presionado? Recordé claramente la noche en que le dije que estaba embarazada. Su sonrisa inicial. Su abrazo. ¿Había sido todo fingido? Mateo, que se había convertido en un amigo cercano y visitaba frecuentemente el apartamento de Dolores donde seguíamos quedándonos, me encontró llorando frente al ordenador. No leas los comentarios, me aconsejó, cerrando la pantalla del portátil. Siempre hay gente así. Pero, ¿y si tienen razón? ¿Y si Miguel se sintió atrapado? Mateo me miró con una mezcla de incredulidad y compasión. Lucía, escúchame bien. Incluso si no quería ser padre, incluso si se sentía presionado, lo que hizo fue cruel e inexcusable. Te dejó en peligro. A ti y a tu hija. No hay justificación para eso. Ninguna. Sus palabras fueron como un ancla en medio de la tormenta de dudas que amenazaba con arrastrarme. Tenía razón. Independientemente de cómo se sintiera Miguel, su forma de manejar la situación había sido imperdonable. Esa noche, mientras le daba el pecho a Esperanza bajo el cielo estrellado del patio de Dolores, tomé una decisión. Dejaría de buscar explicaciones para lo inexplicable. Dejaría de intentar comprender lo incomprensible. Miguel había elegido abandonarnos. Yo elegiría seguir adelante. A medida que la historia continuaba extendiéndose por los medios, recibí una llamada de un programa de televisión nacional. Querían entrevistarme en directo, contar mi versión de los hechos. Podrías aprovechar para hablar sobre los derechos de las madres solteras, sugirió mi padre, que había pasado de querer protegerme del escrutinio público a ver el potencial de mi nueva visibilidad. O para exigir que se endurezcan las penas por abandono, añadió mi madre. Todos parecían tener una opinión sobre cómo debía usar mi historia, sobre qué mensaje debía transmitir. Todos excepto Mateo, que simplemente me preguntó, ¿qué quieres tú, Lucía? ¿Qué necesitas decir? Y esa era la cuestión, ¿verdad? En medio de toda la atención mediática, del apoyo, de la indignación colectiva, ¿qué necesitaba yo? La respuesta llegó mientras acunaba a Esperanza esa noche. Necesitaba reclamar mi narrativa. No ser solo la víctima, la abandonada, la pobre chica embarazada dejada en una gasolinera. Necesitaba ser Lucía de nuevo. Arquitecta. Madre. Mujer completa más allá de la traición de Miguel. Acepté la entrevista. Y mientras me preparaba para ella, con Esperanza durmiendo en su cuna improvisada y el sol de Andalucía filtrándose por las ventanas, me di cuenta de que la tormenta viral que había surgido alrededor de mi historia no era algo que me estuviera pasando a mí, sino algo que yo podía dirigir, algo que podía usar para reconstruirme. La entrevista se emitió en horario de máxima audiencia, en uno de esos programas de sobremesa que combinan actualidad y corazón. Esperanza tenía ya 3 semanas, y aunque los médicos recomendaban que no la expusiera demasiado, la llevé conmigo al plató.
Necesitaba su presencia, su calor, su olor a leche y a vida nueva. El escenario era intimidante, las luces cegadoras, los cables por el suelo, el público expectante. La presentadora, una mujer de mediana edad con melena perfecta y sonrisa ensayada, me recibió con una mezcla de curiosidad y compasión que comenzaba a resultarme familiar. Lucía, bienvenida, dijo con voz modulada para transmitir emoción. España entera ha seguido tu historia con el corazón encogido. ¿Cómo estás? ¿Cómo está la pequeña? Respiré hondo. Durante días había ensayado mentalmente esta conversación, había preparado respuestas para preguntas predecibles sobre Miguel, sobre el abandono, sobre mis sentimientos. Pero ahora, frente a las cámaras, todo eso parecía insuficiente, superficial. Estamos encontrando nuestro camino, respondí con sinceridad. Día a día. La entrevista transcurrió por los derroteros esperados. Preguntas sobre cómo nos conocimos Miguel y yo, cómo fue el momento exacto del abandono, que sentí al ver alejarse el coche. La presentadora buscaba el drama, la lágrima fácil, pero yo me mantuve serena, centrada en lo que quería transmitir. Lo que más me dolió, expliqué, no fue solo que Miguel me abandonara, sino que lo hiciera de una manera tan cruel. Hay formas de terminar una relación, de expresar que no quieres ser padre. El abandono en esas circunstancias no es una de ellas. El momento más tenso llegó cuando la presentadora mostró una foto reciente de Miguel, captado por un paparazzi en Lisboa. Estaba sentado en una terraza, bebiendo cerveza con un grupo de amigos, riendo como si no tuviera preocupaciones en el mundo. Esta imagen ha indignado a muchos, comentó la presentadora. ¿Qué sientes al verlo así, mientras tú estás criando sola a vuestra hija? Miré la foto durante un largo segundo. El hombre que sonreía despreocupado en esa terraza me resultaba un completo desconocido. ¿Cómo podía ser el mismo que había compartido conmigo 5 años de vida? ¿El mismo que me había susurrado, te quiero, tantas veces? ¿El mismo que había acariciado mi vientre mientras hablaba con nuestra hija aún no nacida? Lo que siento, dije finalmente, es que nuestro sistema necesita cambiar. Que las mujeres embarazadas y sus bebés necesitan más protección. Que el concepto de paternidad debe ir más allá de lo biológico. La presentadora, visiblemente frustrada por mi negativa a hundirme en la rabia o el melodrama, cambió de estrategia. Tenemos una sorpresa para ti, Lucía, anunció con una sonrisa que pretendía ser cómplice. Alguien que ha querido estar aquí hoy. Mi corazón dio un vuelco. Por un instante terrible, pensé que habían localizado a Miguel, que lo habían traído al programa sin avisarme. Pero la persona que entró en el plató no era Miguel, sino Claudia, su hermana. Nos abrazamos torpemente, ambas al borde de las lágrimas. Claudia apenas podía mirar a Esperanza, como si la visión de su sobrina fuera demasiado dolorosa. Lo siento tanto, Lucía, dijo con voz quebrada. Mis padres están destrozados. No entendemos cómo pudo hacer algo así. La presentadora, encantada con el giro emocional, nos bombardeó con preguntas sobre la familia de Miguel, sobre si habían tenido indicios de su comportamiento, sobre si habían intentado contactar conmigo antes. Respondimos lo mejor que pudimos, tratando de mantener cierta dignidad en medio del espectáculo televisivo. Al final del programa, aprovechando unos minutos fuera de cámara, Claudia me comentó algo que no se atrevió a decir ante las cámaras. La policía cree que saben dónde está Miguel, susurró. Un amigo suyo los llamó. Aparentemente, Miguel le confesó todo una noche que estaba bebido. El amigo se sintió tan mal que decidió colaborar. La noticia cayó sobre mí como un jarro de agua fría. ¿Estaban a punto de detener a Miguel? ¿Qué significaría eso para nosotras, para Esperanza? ¿Qué sentía yo al respecto? No tuve que esperar mucho para saberlo. A la mañana siguiente, mientras desayunaba con mis padres y Dolores en el patio, recibí una llamada de la Policía Nacional. Habían detenido a Miguel en un hostal barato a las afueras de Lisboa. Lo extraditarían a España en los próximos días para enfrentar cargos por abandono y por poner en peligro a una persona vulnerable. ¿Quieres presentar una denuncia oficial?, me preguntó el agente. Necesitaríamos tu declaración. Asentí, aunque él no podía verme a través del teléfono. Sí, lo haré.
Después de colgar, me quedé mirando el naranjo que crecía en una esquina del patio de Dolores. Sus frutos aún verdes pendían de las ramas, prometiendo dulzura futura. Me pregunté si estaría allí para verlos madurar, o si para entonces habría regresado a Valencia con mis padres, o quizás a Barcelona, a nuestro, ahora mi, apartamento. ¿Estás bien, hija?, preguntó mi madre, poniendo su mano sobre la mía. Lo estoy, respondí, sorprendida de que fuera verdad. Es solo que, es raro. Durante semanas, la idea de que Miguel pagara por lo que hizo me mantenía en pie. Y ahora que va a suceder, no siento la satisfacción que esperaba. La justicia no siempre trae paz, comentó Dolores con su habitual sabiduría. A veces solo trae cierre. Cierre. Quizás eso era lo que necesitaba. Cerrar ese capítulo de mi vida para poder comenzar uno nuevo. Los días siguientes fueron una vorágine de declaraciones policiales, consultas con la abogada que había aceptado llevar mi caso pro bono, y entrevistas con trabajadores sociales que evaluaban mi situación como madre soltera. A través de todo ello, Esperanza fue mi constante, mi ancla a la realidad. Sus necesidades básicas, alimentación, cambio de pañales, sueño, imponían una rutina que me mantenía centrada cuando todo lo demás parecía girar fuera de control. Una semana después de su detención, Miguel fue presentado ante el juez en Almería. No asistí a la vista, pero Mateo sí lo hizo, en su doble papel de amigo y periodista. Me contó que Miguel parecía demacrado, como si hubiera envejecido años en pocos días. Se declaró culpable de todos los cargos, probablemente aconsejado por su abogado para conseguir una sentencia más leve. ¿Dijo algo?, pregunté, no del todo segura de querer saber la respuesta. ¿Explicó por qué lo hizo? Mateo dudó, como si sopesara si debía compartir esa información conmigo. Dijo que entró en pánico, respondió finalmente. Que no estaba preparado para ser padre, que se sentía atrapado. Que lo planeó durante días, buscando el lugar perfecto donde dejarte, uno donde hubiera gente cerca que pudiera ayudarte. Solté una risa amarga. ¿Gente cerca? ¿En esa gasolinera abandonada? Dijo que había visto un pueblo no muy lejos. Que calculó que alguien pasaría eventualmente por la carretera. Mateo hizo una pausa. Lo siento, Lucía. Sé que nada de esto lo justifica. No lo justificaba. Pero por primera vez, pude vislumbrar lo que había pasado por la mente de Miguel. El miedo, la cobardía, la incapacidad para afrontar responsabilidades. No lo hacía menos culpable, pero lo hacía más humano. Más patético, también. El juez dictó sentencia esa misma tarde, 18 meses de prisión, que podían conmutarse por trabajo comunitario si Miguel aceptaba someterse a terapia psicológica y pagar una indemnización. También estableció una pensión alimenticia para Esperanza y ordenó que cualquier contacto entre Miguel y su hija fuera supervisado por trabajadores sociales durante los próximos 3 años. La noticia de la sentencia se extendió rápidamente. Mi teléfono volvió a llenarse de mensajes de apoyo, de felicitaciones por la victoria. Pero yo no me sentía victoriosa. Me sentía vacía, como si hubiera corrido una maratón solo para descubrir que la meta no era lo que esperaba. Esa noche, mientras alimentaba a Esperanza bajo las estrellas, como se había convertido en nuestra rutina, Dolores se sentó a mi lado con 2 tazas de té. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó sin preámbulos. Era la pregunta que todos evitaban hacerme directamente. Mis padres querían que volviera a Valencia. Mi jefe en el estudio de arquitectura de Barcelona me había ofrecido mantener mi puesto, con horario reducido para adaptarse a mi nueva situación como madre. Y una parte de mí quería quedarse allí, en ese pequeño pueblo andaluz donde había encontrado una forma diferente de comunidad. No lo sé, admití. Todo parece complicado. Dolores asintió, comprensiva. La vida siempre lo es. Pero te diré algo que aprendí hace muchos años, cuando perdí a mi marido en un accidente pesquero. A veces los peores momentos de tu vida te conducen exactamente donde necesitas estar. Me quedé reflexionando sobre sus palabras mucho después de que todos se fueran a dormir. ¿Dónde necesitaba estar yo? ¿Cuál era mi camino ahora? La respuesta comenzó a tomar forma en los días siguientes. Primero,
como una idea nebulosa que apenas me atrevía a considerar. Luego, como una posibilidad cada vez más tangible. Todo empezó cuando Mateo me mostró un edificio abandonado en las afueras de Los Escullos. Era una antigua casa de pescadores con vistas al mar, deteriorada pero con buen hueso, como decíamos en la jerga arquitectónica. El ayuntamiento lleva años buscando a alguien que la rehabilite, explicó mientras caminábamos por los espacios vacíos, con la luz del Mediterráneo filtrándose por las ventanas sin cristales. Quieren convertirla en un centro cultural, o tal vez en un pequeño museo sobre la historia pesquera de la zona. Miré a mi alrededor con ojos profesionales. Las vigas de madera necesitaban refuerzo, habría que rehacer toda la instalación eléctrica, renovar suelos, pero la estructura era sólida y la ubicación inmejorable. Sería un proyecto interesante, comenté, sintiendo cómo se despertaba en mí una chispa que creía apagada. ¿Por qué no lo haces tú?, sugirió Mateo. Eres arquitecta, ¿no? Esto podría ser un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo. Las palabras resonaron en mi mente durante días. ¿Podía realmente empezar de cero aquí, tan lejos de todo lo que conocía? ¿Podía construir una vida para Esperanza y para mí en este pequeño pueblo costero? Hablé con el alcalde, un hombre afable que había seguido mi historia en los medios y que me recibió con los brazos abiertos. Me ofreció un contrato como arquitecta municipal para supervisar la rehabilitación de la casa de pescadores, con la posibilidad de desarrollar otros proyectos en el futuro. Necesitamos sangre joven, ideas frescas, me dijo. Y usted necesita un lugar tranquilo donde criar a su pequeña. Parece un buen acuerdo para todos. Mis padres recibieron la noticia con sentimientos encontrados. Por un lado, querían tenerme cerca, por otro, veían cómo este nuevo proyecto me devolvía una vitalidad que había perdido tras el abandono de Miguel. Siempre podemos venir a visitarte, dijo mi madre, resignada. Y tú puedes venir a Valencia en vacaciones. Firmé el contrato una semana después. El mismo día, la abogada me informó que Miguel había comenzado a pagar la pensión y que había iniciado la terapia ordenada por el juez. También me hizo llegar una carta suya. La mantuve sin abrir durante días, no segura de si quería leer lo que tenía que decir. Finalmente, una tarde, mientras Esperanza dormía en su nueva cuna, un regalo de las mujeres del pueblo, me senté en la terraza del pequeño apartamento que había alquilado cerca de la playa y abrí el sobre. La carta era breve. Miguel se disculpaba, explicaba que había actuado por miedo, que no había día que no se arrepintiera de lo que había hecho. Me pedía que algún día, cuando estuviera lista, le permitiera conocer a su hija. No respondí. No porque mantuviera rencor, sino porque no había respuesta que dar en ese momento. El tiempo decidiría si Miguel tendría un lugar en la vida de Esperanza. Por ahora, mi prioridad era ella, y nuestro nuevo comienzo. A medida que el otoño llegaba a la costa andaluza, con sus vientos más frescos y sus atardeceres más tempranos, comencé a trabajar en los planos para la rehabilitación de la casa de pescadores. Cada línea que trazaba, cada espacio que diseñaba, era como reconstruirme a mí misma. La arquitecta que había sido, la madre que era ahora, la mujer que estaba descubriendo. Esperanza crecía fuerte y sana, rodeada del cariño no solo mío y de mis padres cuando venían de visita, sino de todo un pueblo que la había adoptado como suya. Dolores se había convertido en una especie de abuela honoraria, enseñándome recetas tradicionales andaluzas y cuidando de la niña cuando yo necesitaba concentrarme en el trabajo. Y Mateo. Mateo estaba allí, siempre cerca pero nunca invasivo. Su amistad se había convertido en un pilar fundamental en mi nueva vida. A veces nos sentábamos juntos en la playa al atardecer, mientras Esperanza dormía en su cochecito, y hablábamos durante horas sobre todo y sobre nada. ¿Sabes qué es lo más extraño?, le comenté una tarde. Que a pesar de todo, no me arrepiento. Si Miguel no me hubiera abandonado, nunca habría conocido este lugar, a esta gente. Nunca me habría conocido realmente a mí misma. Mateo sonrió, entendiendo lo que quería decir. A veces necesitamos perderlo todo para encontrarnos. Las obras de rehabilitación comenzaron a finales de octubre. Cada mañana, mientras supervisaba a los obreros y resolvía problemas sobre la marcha, sentía que no solo estaba reconstruyendo un edificio, sino también mi futuro. Un futuro que no se parecía en nada al que había imaginado,
pero que, de alguna manera, parecía más auténtico, más mío. La justicia había hecho su trabajo. Miguel estaba pagando por sus acciones, aunque nunca podría compensar realmente el daño emocional que había causado. Pero yo había encontrado algo más valioso que la justicia, había encontrado un renacimiento. Una nueva oportunidad para mí y para Esperanza. Un año después, la antigua casa de pescadores lucía irreconocible. Las paredes encaladas resplandecían bajo el sol primaveral, las ventanas de madera restaurada enmarcaban perfectamente el horizonte azul del Mediterráneo, y el patio interior, con su fuente recuperada y sus macetas de geranios, bugambillas y jazmines, se había convertido en un oasis de tranquilidad. El Centro Cultural Marítimo de los Escullos rezaba la placa de cerámica andaluza que habíamos colocado en la entrada. Junto al nombre, un pequeño barco de pesca tradicional dibujado con precisión, homenaje a la historia del pueblo. La inauguración estaba prevista para el fin de semana, coincidiendo con las fiestas locales. Todo el pueblo participaba en los preparativos, desde el alcalde, que había conseguido que viniera un representante de la Junta de Andalucía, hasta las mujeres mayores, que preparaban bandejas de pasteles tradicionales para el evento. Esperanza, que acababa de cumplir un año, daba sus primeros pasos tambaleantes por el patio del centro, persiguiendo mariposas imaginarias y riendo con esa risa cristalina que era mi sonido favorito en el mundo. Su pelo oscuro, idéntico al de Miguel, le caía en rizo sobre la frente, pero sus ojos eran los míos, grandes, expresivos, curiosos. «Mira quién está por ahí hecha toda una arquitecta». La voz de Carmen, mi hermana, me sacó de mis pensamientos. Había venido desde Valencia con su marido y sus gemelos de 3 años para la inauguración. Nos abrazamos con fuerza. Aunque hablábamos casi a diario por videollamada, no la veía en persona desde Navidad, cuando llevé a Esperanza a Valencia para presentarla oficialmente a toda la familia extendida. «Este lugar es increíble, Lucía», exclamó Carmen, mirando a su alrededor con admiración genuina. «Has hecho un trabajo espectacular». «No ha sido solo mérito mío», respondí con honestidad. «Todo el pueblo ha colaborado. Cada piedra, cada viga, tiene una historia detrás». Carmen me miró con una mezcla de orgullo y nostalgia. «Nunca pensé que terminarías viviendo en un pueblo perdido de Almería, pero te veo más feliz que nunca». Era cierto. A pesar de las circunstancias que me habían traído aquí, o quizás gracias a ellas, había encontrado una felicidad que no sabía que estaba buscando. Una felicidad tranquila, sencilla, arraigada en cosas reales, mi trabajo, mi hija, la comunidad que nos había acogido. El día de la inauguración amaneció radiante, uno de esos días perfectos de primavera andaluza en que el aire huele a sal marina y a flores silvestres. Me vestí con cuidado, un vestido azul sencillo pero elegante, sandalias cómodas. Había aprendido que la comodidad era esencial cuando se tiene un bebé en brazos la mitad del tiempo, y el collar de plata que Dolores me había regalado en Navidad. Cuando llegué al centro, ya estaba lleno de gente. Vecinos del pueblo, autoridades locales, periodistas de medios regionales e incluso algunos turistas que se habían enterado del evento. Mateo, cámara en mano, documentaba todo con su sensibilidad habitual. El acto oficial fue breve pero emotivo. El alcalde habló de la importancia de preservar el patrimonio cultural, el representante de la Junta alabó la iniciativa del pueblo, y yo, como arquitecta del proyecto, expliqué el concepto de rehabilitación respetuosa que habíamos seguido. Después, corté la cinta tradicional y las puertas quedaron oficialmente abiertas al público. Mientras los invitados recorrían las instalaciones, admirando la exposición sobre la vida pesquera tradicional que habíamos montado con la ayuda de los ancianos del pueblo, me quedé un momento sola en el patio, sosteniendo a Esperanza, que se había quedado dormida en mis brazos a pesar del bullicio. «Es un día especial, ¿verdad?». La voz de Mateo me sorprendió. Había dejado su cámara a un lado y me ofrecía una copa de cava. «Muy especial», confirmé, aceptando la copa con mi mano libre. Nos quedamos en silencio, contemplando el resultado de meses de trabajo. La fuente murmuraba suavemente, las flores perfumaban el aire, y a lo lejos, el mar brillaba como un espejo bajo el sol de mediodía. «Sabes», dijo Mateo después de un rato, «cuando te conocí hace un año, en esa gasolinera abandonada, nunca imaginé que estaríamos aquí hoy». «Yo tampoco», admití. En realidad, no imaginaba estar en ninguna parte.
Solo sobrevivir al día siguiente. Mateo asintió, comprensivo. En ese año, se había convertido en mucho más que el fotógrafo que documentó mi historia o el amigo que me apoyó en los momentos difíciles. Se había convertido en una presencia constante, confiable. La persona que me recordaba reír cuando todo parecía abrumador, que cuidaba de Esperanza con la misma devoción que yo, que se quedaba a mi lado en silencio cuando las palabras sobraban. ¿Recuerdas cuando te dije que tu historia necesitaba ser contada?, preguntó. ¿Cómo olvidarlo? Aquel reportaje que cambió todo, que me dio una voz cuando me sentía más silenciada. A veces pienso que fue lo mejor que hice en mi carrera, continuó Mateo. No porque ganara premios o reconocimiento, sino porque te ayudó. A ti y a muchas otras mujeres que se sintieron identificadas. Era verdad. En los meses siguientes a la publicación del reportaje, había recibido cientos de mensajes de mujeres que habían vivido situaciones similares. Mujeres abandonadas durante el embarazo o inmediatamente después del parto. Mujeres que, como yo, habían tenido que reconstruir sus vidas desde cero. Eso me había llevado a fundar, junto con Mateo y algunas de esas mujeres, la asociación Nuevos Comienzos. Un pequeño proyecto que ofrecía apoyo legal, psicológico y práctico a madres en situaciones de vulnerabilidad. Habíamos comenzado en Los Escuyos, pero ya teníamos pequeñas delegaciones en Almería y Granada. Hablando de la asociación, comenté, Marisol me escribió ayer. Ya tiene los papeles de la custodia exclusiva de su hija. Marisol había sido una de las primeras mujeres que ayudamos. Su pareja la había dejado cuando su hija tenía apenas 3 meses, desapareciendo sin pagar pensión ni asumir ninguna responsabilidad. Eso es una gran noticia, sonrió Mateo. Otra victoria pequeña pero importante. La asociación había dado un sentido adicional a mi experiencia. Transformar el dolor en propósito, la rabia en acción. Usar lo que había aprendido para tender una mano a otras que caminaban por senderos similares. ¿Has sabido algo más de él?, preguntó Mateo con cautela. No necesitaba especificar a quién se refería. Su madre llamó la semana pasada, respondí. Quiere venir a conocer a Esperanza. Después de la sentencia, Miguel había cumplido con todas las obligaciones legales. Pagaba la pensión puntualmente, había completado la terapia ordenada por el juez, incluso había enviado algunos regalos para Esperanza en Navidad y en su cumpleaños. Pequeños gestos que no borraban lo ocurrido, pero que mostraban al menos un intento de responsabilidad tardía. ¿Y tú qué piensas? Miré a Esperanza, dormida plácidamente, ajena a todas estas complicaciones adultas. Algún día preguntaría por su padre. Algún día querría saber por qué no vivía con nosotras, por qué solo tenía una foto suya en un marco plateado sobre la cómoda. Creo que es justo que conozca a su nieta, dije finalmente. Y creo que es justo que Esperanza conozca esa parte de su familia, cuando sea el momento adecuado. No había perdonado a Miguel, no completamente. Pero el rencor ya no ocupaba un espacio central en mi vida. Había demasiadas cosas buenas, demasiadas razones para mirar hacia adelante en lugar de hacia atrás. La inauguración continuó hasta bien entrada la tarde. Hubo música tradicional, bailes improvisados, risas y conversaciones animadas. Mi familia de Valencia, los nuevos amigos de Andalucía, incluso algunos compañeros del estudio de arquitectura de Barcelona que habían venido expresamente para la ocasión. Todos reunidos bajo el mismo cielo, celebrando no solo la apertura del centro cultural, sino también este nuevo capítulo de mi vida. Cuando los últimos invitados se marcharon y el sol comenzaba a ponerse, pincelando el cielo de naranjas y rosas, me encontré de nuevo en el patio, esta vez sentada junto a Dolores en un banco de azulejos que habíamos rescatado de una casa antigua del pueblo. Estoy orgullosa de ti, niña, dijo Dolores, apretando mi mano con la suya, áspera por los años de trabajo. Has convertido el dolor en algo hermoso. Sus palabras me emocionaron profundamente. Dolores, que había visto tanto en su larga vida, que había superado sus propias pérdidas y desilusiones, entendía mejor que nadie el camino que había recorrido. Tú me mostraste cómo hacerlo, respondí. Tú y toda esta gente que me acogió cuando más lo necesitaba. Dolores negó suavemente con la cabeza. Nosotros solo te dimos un techo y compañía. La fuerza para seguir adelante la tenías tú.
Quizás ambas teníamos razón. Quizás la verdadera fortaleza surge de esa combinación, la resiliencia interior y el apoyo de una comunidad que te sostiene cuando flaqueas. Esa noche, después de acostar a Esperanza en su cuna, decorada con móviles de peces que Mateo había hecho a mano, salí a la pequeña terraza de mi apartamento. Desde allí podía ver el mar, siempre cambiante, siempre constante. Pensé en la gasolinera abandonada donde todo había comenzado. La última vez que la vi, alguien había pintado un mural en una de sus paredes, una mujer embarazada mirando al horizonte, con las palabras «Nunca estás sola» en letras coloridas. No sabía quién lo había hecho, aunque sospechaba que Mateo tenía algo que ver, pero me había parecido un símbolo perfecto de cómo algo oscuro puede transformarse en luz. Mi teléfono vibró con un mensaje. Era una foto de Mateo del evento de hoy, yo de pie frente al centro cultural, con Esperanza en brazos, rodeada de la gente del pueblo. Todos sonriendo, todos celebrando. Debajo, un texto simple, más fuerte que antes. Y era verdad. Era más fuerte. No por haber sobrevivido al abandono, sino por haber construido algo nuevo a partir de él. Por haber encontrado mi propia voz, mi propio camino. Por haber aprendido que a veces, los finales son solo comienzos disfrazados. Guardé el teléfono y volví la mirada al mar. La luna dibujaba un camino plateado sobre las aguas, como una invitación a seguir adelante. Y por primera vez desde aquel día en la gasolinera, sentí que el futuro no era algo a lo que sobrevivir, sino algo que abrazar. Algo que construir, piedra a piedra, día a día, junto a mi hija y todas las personas que habían elegido caminar a nuestro lado. Miguel me había abandonado creyendo que me estaba quitando algo. No sabía que en realidad me estaba dando la oportunidad de encontrarme a mí misma, de descubrir una fortaleza que no sabía que tenía, de construir una vida más auténtica y plena de lo que jamás había imaginado. Mi nombre es Lucía Martínez. Soy arquitecta, madre, fundadora de una asociación y sobreviviente. Y esta es mi historia. No la historia de una víctima, sino de una mujer que cayó y se levantó más fuerte que antes. Una mujer que aprendió que a veces, el peor día de tu vida puede ser el primer día del resto de tu vida. Si te atreves a dar el siguiente paso.